Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro coloquio de Filosofía de la Religión y la Espiritualidad. Vamos a iniciar, les pedimos el favor de mantener sus micrófonos silenciados. Voy a proceder a presentar a nuestra invitada el día de hoy, a Cristina Hincapié, quien ya en breve nos va a acompañar para hacer su presentación. Entonces, para quienes se vayan uniendo y pueden ir consultando la programación del evento. También nos pueden formular sus preguntas a través del chat para que nosotros las leamos a nuestra conferencista y ella pueda responder a sus preguntas e inquietudes en la sección correspondiente a preguntas. Entonces, voy a proceder a presentar a nuestra invitada. Estaba por ahí, Cristina. Hola Ana, ¿cómo estoy? Dame un segundo que se me apagó la cámara, ya la enciendo. Dale, tranquila, no te preocupes. Bueno, entre tanto les voy a ir contando un poquito sobre nuestro evento para que lo conozcan. Este evento nació curiosamente en un espacio que no suele asociarse con filosofía de la religión, un semillero de filosofía de la ciencia dirigido por el profesor Sergio Nava, en el que estudiantes del programa de filosofía participaron y se fueron animando con estos temas. El año pasado hicimos este evento y tuvo una gran acogida y nos permitió ir congregando a la comunidad académica y a otros sectores de nuestra sociedad alrededor del tema de la filosofía de la religión. Este año es nuestra segunda edición, pues bueno, estamos también explorando el formato, teniendo en cuenta pues bueno, las circunstancias actuales en las que estamos. Entonces agradecemos a todos la acogida que han brindado al evento, agradecemos muy especialmente a nuestros aliados estratégicos, a la revista Horizonte Independiente, al grupo Darsana, que es un referente local muy importante en temas de filosofía de la religión y la espiritualidad, también al grupo Teunder, que es un grupo del que Cristina hace parte, que ya nos estará contando un poco más sobre este proyecto. Entonces también pues a quienes se quieran animar a participar en este momento se está consolidando una red colombiana de filosofía de la religión y ustedes pueden unirse a la red a través del chat. Ahí les estarán enviando el contacto para que ustedes si se animan participen del espacio. Y entonces, bueno, ya estamos todos listos y entonces le voy a dar la bienvenida a Cristina. Cristina es la persona que nos va a acompañar hoy con su conferencia. Cristina aquí ya nos acompaña. Muchas gracias. Cristina es psicóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, cofundadora del grupo Carl Jung de Medellín. También forma parte de este importante grupo Teunder. Cristina, muchas gracias por acompañarnos. La palabra para que ella nos cuente un poquito más de Teunder y para que proceda la presentación. Muchas gracias, Cristina. Muy amable. Gracias a ti. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, gracias a todas y a todos por la paciencia. Mucho gusto. Mi nombre es Cristina Hincapié, como les contaba Ana. Soy psicóloga de la Universidad de Antioquia. Estudiando psicología me encontré la teoría del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, entonces por ahí me fui mucho tiempo estudiando a Jung, gracias a Lisima Covenado, que fue uno de mis maestros con quien tuve el Centro Jung en Medellín muchos años, aprendí muchísimo ahí, y por ahí, por esa conexión con Jung, me fui por el lado de la espiritualidad, hice mi maestría en teología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Me gradué hace 2-3 años y más o menos desde que terminé la maestría vengo en ese encuentro con amigas y amigos que se están pensando también este tema de las religiones, de la espiritualidad desde otras perspectivas y decidimos juntarnos en ese espacio que se llama Teoander. Precisamente desde esos otros lugares el proyecto se llama Teología Underground, porque pensábamos en eso. Creemos que es necesaria una renovación de la teología, de las formas de entender los fenómenos religiosos, lo que está pasando, de acercarnos a ellos, y sabemos que hay mucha gente haciéndolo. Creo que estos espacios también son la muestra de eso. Lo que pasa es que andamos por ahí un poco silenciados o desconectados, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, en muchas ocasiones invisibilizadas. Entonces, bueno, nos juntamos, tenemos una página que es teoander.com, tenemos un podcast
donde hablamos de teología. Constantemente en la página estamos compartiendo artículos, en la página de Facebook y en Twitter compartimos imágenes, reflexiones, libros recomendados, autores recomendados. Ahora venimos haciendo unos lunes de fundamentalismo, reflexionando un poco sobre ese tema desde varias perspectivas, porque somos un equipo también bastante interdisciplinar. Entonces hablamos desde la psicología, hablamos desde la literatura, desde la poesía, desde la filosofía, desde el trabajo social también y las experiencias con comunidades, en fin. Es un proyecto hermoso, invitadísimas e invitadísimos a que nos acompañen. Llevamos ya, este año vamos a cumplir 2 años compartiendo este espacio de Teoander, Teología para No Teólogos. Muchas gracias, Cristina, y tienes la palabra, sí, señora. Muchas gracias. A todos, por favor, muy recomendado, entre tanto, mantener micrófonos silenciados para poder escuchar sin ninguna interferencia a Cristina. Muchas gracias. Tienes la palabra. Ok. Mil gracias, Ana, de nuevo. Denme un segundo, organizo aquí técnicamente. Sé que nuestro GIF animado nos da la bienvenida a esto que quiero compartir con ustedes. Bueno, ya les conté un poquitico de mí, sin embargo voy a seguirles hablando un poco de mi proceso, porque lo que quiero compartir con ustedes es cómo he ido llegando, digamos, a fortalecer cada vez más la intuición de que la liberación espiritual o parte de esa revolución espiritual que necesitamos es femenina, tiene que ver con lo femenino y tiene que ver con una lectura de lo femenino en esa clave de liberación. Voy a hablarles, obviamente, como les contaba ahorita, desde la psicología analítica que fundó y desarrolló el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, de quien obviamente tomo todas las fuentes y las bases para reflexionar también sobre este asunto, no solamente de lo espiritual y lo religioso, sino también de lo que significa eso de lo femenino, que para Jung también fue muy importante. Pero obviamente también les voy a contar un poco sobre mi trasegar, digamos, como estudiante de una maestría en teología en una universidad pontificia, donde las formas teológicas, las estructuras, las hermenéuticas que se hacen son bastante patriarcales, digamos, ¿cierto? Y poco se habla de la experiencia de las mujeres, de la teología hecha por las mujeres. Yo siempre digo que yo me tardé 5 años haciendo mi maestría en la Universidad Bolivariana, y en esos 5 años solamente tuve una profesora mujer, y fue la única, evidentemente, que tocó una lectura de la Biblia desde esa perspectiva. De resto, las academias poco están apostándole, digamos, a esta mirada. Entonces, digamos que parte de mi proceso también fue por fuera de la academia, con mis amigos de Teoander. En México tuve la oportunidad de hacer un diplomado con un grupo de mujeres teólogas feministas mexicanas que tienen un trabajo precioso y que constantemente están haciendo procesos de formación. Yo tuve la oportunidad de hacer con ellas un diplomado en teología feminista, y yo creo que eso fue lo que a mí me abrió también como la perspectiva y la mirada. Y ahí, pues obviamente, cuando empecé a conectarme más con estas teologías feministas, teologías hechas por teólogas cristianas, católicas, me empecé a hacer la pregunta entonces también por lo psicológico, porque todo el tiempo estoy haciendo ese diálogo entre la psicología y la teología. Entonces por ahí fui llegando a este tema de la diosa, de la mano de unas analistas junguianas que trabajan este tema de maneras preciosas, y entonces seguí tejiendo como esta pregunta y esta invitación que les hago hoy, ¿cierto? Como que podamos volver la mirada a esos aspectos de la espiritualidad femenina
que siguen estando súper vivos, pero que a veces no vemos. Bueno, me encanta comenzar con esta contemplación, le digo yo, de Santa Catalina de Siena. Quienes me han escuchado hablar de este tema saben que casi siempre la tengo ahí como as debajo de la manga, porque creo que sintetiza en esa manera única que hace el arte y la poesía la sensación que tengo con este asunto de la diosa y de la espiritualidad femenina. Entonces dice Santa Catalina de Siena: todo ha sido consagrado, las criaturas del bosque lo saben, la tierra lo sabe, los mares lo saben, las nubes lo saben, así como sabe el corazón lleno de amor. Extraño resulta que un sacerdote nos robe este conocimiento y luego se otorgue a sí mismo esta potestad de tomar sagrado lo que ya era. Profunda y sabia Santa Catalina de Siena. Muy bien. Voy entonces a comenzar a presentarles un poco qué es esto de la diosa o la liberación espiritual es femenina. Bueno, aquí me voy a ir como deteniendo en algunas palabras que creo que pueden ser importantes como recordar, si bien no voy a profundizar en todas. El tema de la espiritualidad, por ejemplo, sé que esa pregunta siempre está: ¿cuál es entonces la perspectiva desde la cual uno parte para comprender qué es eso de la espiritualidad? Yo no me voy a detener ahí. He escuchado que ya en este espacio se ha hablado un poco también de esas definiciones de la espiritualidad, se ha hablado de lo trascendente, se ha hablado de esa concepción de lo que significa el religar de la religión, como ese volver a unir, conectar. La psicología de Jung efectivamente también toma, digamos, esta definición, ¿cierto? Y en la psicología junguiana la espiritualidad se va a ver como una especie de tendencia natural de la psique. Es muy particular la psicología de Jung y se trabaja mucho en la teología, no tanto como quisiéramos, pero se trabaja mucho, porque la propuesta de Jung, a diferencia de muchas corrientes o muchos teóricos psicológicos de la época, es abrazar lo espiritual y darse cuenta que el aspecto de la espiritualidad humana es importantísimo, incluso en la salud mental. Esa es como una de las conexiones que yo he hecho en todos estos años, dialogando entre esta psicología y la teología. Entonces, va a estar ahí como esa concepción desde la psicología de la espiritualidad, pero hay una definición pequeñita que me gusta muchísimo, que es de la teóloga Ivonne Guevara. Ivonne dice que la espiritualidad es eso que nos alimenta, que es lo que nos ayuda a vivir mejor, que nos da ganas de ir adelante y que sucede en la cotidianidad de nuestras vidas. Dice además Ivonne que la espiritualidad no es eso que me imponen, que debo repetir y que debo hacerlo porque así me han dicho, sino que al contrario, la espiritualidad implica unas prácticas, digamos, más espontáneas, porque tienen que ver con la experiencia propia de cada persona. Esto de la experiencia va a ser además fundamental dentro de la teología feminista, porque la metodología, digamos, o el acercamiento que se va a hacer a la teología siempre va a ser desde la experiencia de las propias mujeres. Entonces solo quiero pararme aquí en el titulito como con esa breve definición, digamos, pues de la espiritualidad. Muy bien, ahora entonces creo yo que este tema de la liberación espiritual y la revolución espiritual debe conectarnos con este asunto de lo femenino, porque ya intentamos mucho tiempo en el nombre del padre, por cierto, un mal padre,
Ya les voy a explicar ese concepto, porque el patriarcado ha sido un mal padre tanto con hombres como mujeres, y tenemos ahora una posibilidad de renovar ese sentido de la espiritualidad a través de lo que nos está mostrando este tiempo también, ¿cierto? Ahora se habla mucho de que el futuro es feminista, la revolución es femenina, y creo que ahí hay un mensaje importantísimo que quienes estamos estudiando un poco estos temas y observando y analizando y tratando de comprender lo que pasa alrededor de ellos en lo colectivo, es importante que pongamos de nuevo como un ojo ahí. Bueno, voy a meterme un poquito en este asunto de cómo así que el patriarcado es un mal padre, y cómo así que eso además para la psique individual y colectiva de hombres y mujeres. Entonces aquí voy a explicar brevemente un par de asuntos que son importantes en la psicología de Jung, si bien obviamente no puedo explicarles profundamente. Jung es bastante complejo, y no me refiero pues a que no sea fácil de comunicar, sino que requiere de un estudio cuidadoso. Entonces no pretendo explicarles conceptos muy profundos de Jung, pero sí me interesa hablar de dos cosas que van a ser importantes para este tema. Uno, el asunto del padre, que está aquí en naranjita, como arquetipo del padre, que les voy a hablar un poquito de eso, y el puntico amarillo, que es el inconsciente colectivo, y por qué, digamos, esta psicología de Jung nos ayuda mucho también a comprender los fenómenos no solamente inconscientes de cada individuo, sino de la humanidad. En esta gráfica que ustedes están viendo es una suerte de mapa del alma, que se hace a partir de este texto de Anthony Stevens, Jung o la búsqueda de la identidad. Y es que yo siempre digo que para los psicólogos es muy complejo, por lo menos para los psicólogos que trabajamos con el inconsciente, porque ahí hay una diferencia, hay una tendencia en la psicología también a trabajar con lo que se puede observar en el ser humano, que es la conducta. Pero hay una otra gran corriente de la psicología que dice detrás de la conducta hay unos aspectos inconscientes que hacen que esa conducta se determine. Estos que trabajamos con esta comprensión, digamos, de la psique o con esta perspectiva de la psique, nos enfrentamos a esa dificultad. Yo siempre le decía a mis alumnos, y si yo les digo, les pregunto dónde está la psique, ¿dónde está? No tenemos respuesta, pero sabemos que ahí está. Entonces, frente a esa complejidad de no tener este objeto de estudio, digamos, tan tangible, nos imaginamos, porque tenemos esa gran herramienta que es la imaginación, nos imaginamos desde la teoría de Jung cómo sería un mapa de la psique. Entonces, en la capa más externa, donde está la conciencia, va a estar el ego o el yo, que es generalmente quien está, Murray Stein, que es otro analista, dice que es como el capitán del barco, el que va dirigiendo el barco de la psique. En la esfera siguiente adentro está el inconsciente personal y están los complejos. Todos los seres humanos tenemos un reservorio de información inconsciente, y en ese espacio de información inconsciente personal se forman unos complejos que yo digo que son como unas carpeticas que se van llenando emocionalmente de temas, con imágenes que están cargadas emocionalmente de nuestras experiencias frente a ciertos temas, y que se activan en la psicología de Jung cuando encontramos un tema particular que está siendo muy importante, por ejemplo, para la persona que viene a consulta. Estamos hablando de que hay un complejo activado, hay un tema activado, es como si una de estas bolitas que
que tienen la sede se llenara de información emocional y un poco se estallara, y entonces va a afectar demasiado al ego y a la conciencia. En la esfera siguiente, más adentro, está el inconsciente colectivo. Para quienes no conozcan a Jung, Jung fue discípulo de Freud, su discípulo más querido. A Jung se le llamó durante mucho tiempo el príncipe heredero del psicoanálisis, porque tanto Freud como ese círculo de psicoanalistas pensaban que Jung iba a ser el heredero de Freud. Jung además era suizo, recuerden que estaban en tremenda guerra, y obviamente Freud padeció como judío muchísimos de estos ataques de la guerra. Entonces, claro, muchas más expectativas estaban puestas sobre Jung. Sin embargo, en medio de esa amistad que ellos dos crearon, hay muchos libros, hay un libro de la correspondencia que se envían ellos, se hacen muy buenos amigos, hay unas historias hermosas alrededor de ellos, se cuentan sueños, bueno, pero terminan separándose personal e intelectualmente, y Jung va a tomar evidentemente muchas de las cosas del psicoanálisis de Freud, especialmente en la concepción del inconsciente y la importancia de lo inconsciente, pero entonces Jung va a decir que no solamente, como proponía Freud, está ese ámbito del inconsciente personal que tiene que ver con mis experiencias, solo con las mías, Cristina Hincapié, sino que va a decir Jung que más al fondo hay otro espacio que se llama el inconsciente colectivo y que nos conecta inconscientemente a todos los seres humanos solo por ser seres humanos. Una analista venezolana dice que el inconsciente colectivo es como el Internet, ahí está todo, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es ir tomando también información de ahí. En ese ámbito, entonces, de lo inconsciente colectivo, va a estar lo que Jung va a llamar los arquetipos. Los arquetipos son posibilidades de preguntas, son como unos moldes temáticos que va a decir Jung que tenemos todos los seres humanos y que siempre hemos buscado imágenes, respuestas en torno a esos temas. Jung va a proponer 12 arquetipos, sin embargo, esto posteriormente es también cuestionado incluso por los post-jungianos, y obviamente si uno busca en Google, por ejemplo, existen millones de arquetipos. La publicidad ha trabajado mucho con este tema de los arquetipos para el tema de marcas, por ejemplo, es decir, la teoría de Jung ha tenido muchas maneras también de trabajarse y de interpretarse. Los jungianos más ortodoxos trabajan con los 12 de Jung, y pues también muchos ya estamos muy abiertos a que hay diferentes preguntas que se van dando también con el cambio de la especie humana. Para Jung va a ser importantísimo, en el centro de todo esto, en el centro de la psique, va a estar otro de los fundamentos de la psicología de Jung, que él va a llamar el proceso de individuación. Para Jung, la tarea, digamos, de todo ser humano debería ser llegar a ser el mismo. Es decir, ser uno mismo, ser auténtico, ser eso que religiosamente o espiritualmente, míticamente hemos llamado mucho el sentido de la vida, para qué estoy aquí, etc. Y por eso va a estar ese yo conectado. Si ven que el yo tiene una rayita que lo conecta con el sí mismo, es porque ese que llamamos eje ego-sí mismo va a ser el trabajo de ese proceso de individuación, es decir, del proceso de conocerse. Ese yo va a tener que empezar a descender un poco de esa conciencia, a entender que no es él el único que maneja el barco, o que está en el barco, o que puede hacerlo, a que va a tener que escuchar también esas voces de otros y de otras que hay en esa psique, para poderse conectar además con aquellas imágenes de lo que se es.
Me interesa aquí sobre todo, les decía entonces, hablar de dos aspectos que retomaré para este trabajo de la diosa, es el asunto del inconsciente colectivo, porque va a ser muy importante ahora la forma en la que la conciencia y el inconsciente personal han estado construyéndose a lo largo de la historia humana y lo que realmente está en ese inconsciente colectivo. Y el asunto del arquetipo del padre, porque entonces si el padre es un gran tema, es decir, un arquetipo que va a representar para todos los seres humanos, hombres y mujeres, una experiencia emocional, que es lo que va a constituir el complejo de cada uno de nosotros, pues la figura del padre siendo vital y fundamental para la experiencia psíquica de la niña y el niño, los psicólogos lo sabemos también, vamos a pensarla no solo en aspectos individuales, sino también en aspectos colectivos. Es decir, la experiencia del padre puede tener aspectos que generen lo que se llama la herida del padre. Esas heridas se pueden hacer bien sea en mi experiencia personal o bien en la experiencia colectiva. Esta mujer que plantea es un texto que se llama La herida de la mujer. Ella va a hablar precisamente de esto, de que el patriarcado es un mal padre y que todos los seres humanos, hombres y mujeres, deberíamos ponerle atención a esa herida que nos ha ocasionado este padre colectivo. Entonces yo puedo tener un buen padre en mi vida real, en mi experiencia personal incluso, pero el patriarcado nos ha hecho a todos un gran daño. Y eso va a ser importante para rescatar entonces, como parte del proceso de renovación, la espiritualidad femenina y a lo que nos invita a Dios. No sé si ustedes quieren que vayamos parando, ir conversando. Yo me canso a veces un poquito de hablar sola, no sé. Gracias, Cristina. No sé si de pronto alguno de los asistentes quiere en este momento plantear una pregunta. Cristina, me dicen en el chat que por ahora todo muy claro, entonces si quieres puedes continuar y yo creo que ya ahorita entonces en un momento tendremos las preguntas. Perfecto, listo. Si Gracias. no, si no me tienen paciencia para yo poder parar, respirar y tomar cafecito. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, quiero cerrar un poco este asunto de la herida del padre, de esa herida del patriarcado, con parafraseando a esta mujer que tiene un trabajo precioso que se llama La diosa, imágenes mitológicas de lo femenino, es una analista junguiana, y voy a leerles un pedacito de algo hermoso que dice ella en este texto de la diosa. Dice que estar alimentados espiritualmente solo de imágenes masculinas es estar gravemente desnutridos, que las mujeres además especialmente estamos hambrientas de imágenes que reconozcan lo sagrado en lo femenino y la complejidad, riqueza y poder nutritivo de la energía femenina. Tenemos hambre de imágenes de creatividad humana y amor, inspiradas por la capacidad de los cuerpos femeninos de dar a luz y alimentar, de imágenes que expresen cómo participa la humanidad en el mundo natural, sugeridas por la reflexión sobre la correspondencia entre los ritmos menstruales y el crecer y menguar de la luna. Buscamos imágenes que afirmen que el amor que reciben las mujeres de la madre, la hermana, la hija, la amiga, llega tan profundamente y es tan digno de confianza, necesario y capaz de apoyar como lo es el amor simbolizado por el padre, el hermano, el hijo o el marido. Anhelamos imágenes que califiquen de auténticamente femenino el valor de la creatividad y la lealtad y la confianza en uno mismo. Muy bien, hasta ahí les voy a leer.
Miren qué belleza, todos esos aspectos, digamos que cuando yo les digo la herida del padre nos quitó de alguna manera esa manera patriarcal de entender la espiritualidad, de las religiones institucionalizadas, moverse, decidir sobre la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres, invisibilizar la realidad de las mujeres, tiene estos efectos psicológicos. Tanto hombres como mujeres estamos necesitados de volver esa mirada a estos aspectos. Ahí hay una cosa que, vuelvo y les digo, yo a veces suelto como ideas, porque también estoy yo misma en esta búsqueda preguntándome, estos espacios son para mí también la posibilidad de escucharme, de decir eso que dije ya no, o frente a esto que no dije, es como yo estoy también construyendo esto, no tengo verdades absolutas ni mucho menos. Entonces voy a soltar otra idea que tengo rondando por ahí, y es que cuando hablo de ese asunto de volver la mirada a lo femenino, a las características de la espiritualidad femenina, obviamente la psicología de Jung, y creo que este texto que les acabo de presentar de la diosa es clarísimo en eso. La psicología de Jung nos propone a las deidades griegas. Ahorita sí les voy a apuntar un poquitico más sobre ese tema, pero a mí como teóloga me gusta pensar que no solamente ahí, que también podemos volver a leer la Biblia, porque ahí está también una manera diferente que podemos entender de la presencia de las mujeres. En el Antiguo Testamento, el tema de las diosas cananeas, por ejemplo, es supremamente común, pero como se está haciendo es una interpretación de la escritura, donde la atención se está poniendo exclusivamente en Yahvé, que es el único Dios, que es además quien ordena y valida ese orden social, que es como el patriarcado, va a generar también en los seres humanos una tendencia al monoteísmo. Aquí me voy a detener otro poquito, solo para que ustedes me comprendan luego cómo reconectar este asunto de lo femenino. Quiero decirles que para la psicología analítica, como ya les contaba, que tanto los aspectos individuales del inconsciente individual como los aspectos del inconsciente colectivo son importantes a la hora de comprender, de analizar, de acercarme al fenómeno humano, en este caso al fenómeno de la espiritualidad, pues vamos a pensar en qué ha hecho psíquicamente esta comprensión y esta vivencia de la espiritualidad y de la vida religiosa. No se nos puede olvidar que evidentemente pues nuestro bagaje inconsciente tiene que ver muchísimo con nuestra cultura occidental, donde el fortalecimiento del cristianismo primitivo y posteriormente de las iglesias y de la Iglesia católica fueron un paso de ese politeísmo al monoteísmo, y que se hizo además en nombre del Padre, ¿verdad? Para la teología feminista y para esta perspectiva del análisis desde la psicología de Jung va a ser muy importante lo que sucedió en la psique humana en ese paso del politeísmo al monoteísmo. Y Rafael López Pedraza, un autor del que les traigo un pequeño fragmento en su libro Ansiedad Cultural, va a hablar precisamente de esto y va a decir a grandes rasgos que la psique humana sigue siendo politeísta. Cuando hablamos entonces de esa experiencia de lo inconsciente colectivo, entendemos que evidentemente los humanos no siempre hemos sido monoteístas. Eso va más allá de ese ámbito de la conciencia donde yo decido ser monoteísta, pero en la profundidad de lo inconsciente colectivo, la psique humana tiene la capacidad de creer en diferentes formas, ¿cierto? Y creo que eso lo sabemos incluso quienes se consideran monoteístas. El tema es entonces
que va a ser importante para estos análisis de la diosa recordar que con ese monoteísmo se acabaron de ocultar las deidades femeninas. No sería certero decir que el monoteísmo fue el que inició este silenciamiento y este borramiento de las deidades femeninas. Esta mujer, Christine Downey, del texto que les acabo de mostrar, habla incluso de Apolo como el primero que se apodera de un espacio absolutamente femenino del oráculo para instaurar esa nueva normatividad, ese nuevo orden social que posteriormente se va a desarrollar y que vamos a llamar el patriarcado. Rafael entonces va a decir que en los momentos de ansiedad cultural es donde él más ve, digamos, la batalla interna entre el monoteísmo y el politeísmo. Y nos va a recordar que esa esencia de la Biblia es el monoteísmo, el culto a un solo Dios y los celos y la ira de ese Dios frente a otros dioses u otros cultos. Esta creencia, dice Rafael, ha impregnado extensamente el mundo en el que vivimos, nuestra religiosidad, nuestro modo de vida, las ideas de nuestra cultura, nuestra política, las ciencias, entre otras. Evidentemente, vivimos en un sistema patriarcal donde nuestras instituciones educativas tienen una estructura patriarcal, donde las instituciones religiosas también lo tienen, donde la política, donde en fin, la medicina, todo está construido bajo esta estructura. Bueno, voy a, digamos, a dejar un poco ese tema de la psicología de Jung ahí. Espero que haya sido medianamente claro por qué me parece importante hablar de estos asuntos de la psicología de Jung, del tema de la herida del padre, del arquetipo del padre, de la importancia de recordar esta actitud politeísta de la psique y del inconsciente colectivo, porque, pues, insisto, va a ser importante entonces para tratar de hablar de esto de la espiritualidad femenina. Obviamente, hablar de la espiritualidad femenina no es nuevo. Hay muchas mujeres que han venido desde hace muchísimo rato hablando de estos temas, desde la experiencia de la divinidad en ellas, en sus vidas, pero aún así termina siendo un poco complejo. Yo obviamente tampoco voy a abarcar evidentemente todos los aspectos, solo quise tomar 3 para compartirles y que reflexionemos un poco frente a ellos, porque a mí me han servido en esta reflexión. El primero de los aspectos tiene que ver entonces con las imágenes que las estructuras religiosas, que la institucionalidad religiosa o que la idea de espiritualidad colectiva le ha dado a las mujeres. Esas imágenes no solamente nos hablan a las mujeres de la espiritualidad femenina, sino que les habla a los hombres o a eso masculino también. Para Jung, la psique de hombres y mujeres es una psique total, completa. Todos los seres humanos poseemos de la misma manera aspectos femeninos como aspectos masculinos. Les recordaba ahorita que cuando hablo de espiritualidad femenina, no solo estoy hablando de espiritualidad para mujeres, si bien les he dicho la experiencia va a ser fundamental para hablar de estos temas, no es exclusivamente un tema para las mujeres o que debamos repensarnos las mujeres. Entonces es importante hacer como ese recorrido por esas imágenes arquetípicas que nos han hablado de lo que significa ser mujer. Si lo hacemos desde esa perspectiva religiosa, occidental, cristiana y monoteísta, pues nos vamos a encontrar que generalmente María Louise von Franz, que es otra analista junguiana, en su libro La Gata, hace una lectura muy interesante y muy bella sobre estas imágenes que provee el monoteísmo a las mujeres,
que son la virgen o la santa, la madre, la prostituta y posteriormente yo me he encontrado otros textos y otros análisis que hablan también de la mujer como anciana. María Luisa Bonfrance y muchas analistas y muchas feministas evidentemente han hecho la crítica de la mutilación a la que nos han expuesto a las mujeres, dándonos estas pocas imágenes cuando la diversidad y la variedad de lo femenino va mucho más allá. Y bueno, obviamente creo que no es necesario ni siquiera que yo profundice en lo que han hecho algunas instituciones religiosas, por ejemplo, con estos temas donde el asunto del cuerpo, donde la sexualidad, donde la libertad de cómo vestirse se imponen precisamente porque las mujeres deben corresponder a estas imágenes creadas por el monoteísmo y por el patriarcado para decirle a las mujeres cómo deben ser, qué deben decir, cómo se deben sentar, qué deben sentir, en fin. Sin embargo, a mí me parece muy interesante, más allá de la crítica que es evidente y que claro que es necesaria, rescatar el trabajo de muchísimas teólogas feministas en el marco de la teología cristiana y católica que vienen haciendo unas lecturas preciosas de las mujeres en el texto sagrado, incluso rescatando, bueno, claro, como en todo en la teología feminista, pues hay un ámbito donde la teología ya no busca acercarse ni siquiera al texto sagrado. Algunos movimientos consideran que el texto sagrado ya no tiene nada que decirnos, especialmente si vamos a hacer esta lectura desde una perspectiva de género, pero otras dicen todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es una relectura, porque la lectura que se hizo, como lo mencionaba ahorita, y esa lectura que además apoya y constituye las bases de la institucionalidad, son unas lecturas y unas posturas hechas por hombres. Entonces, las mujeres, hace poco compartía una frase bellísima de una marcha en la que una mujer en su cartel decía algo así como que usaron la Biblia para esclavizarnos y nosotras ahora la vamos a usar para hacernos libres. No toda la teología está en contra, digamos, el usar el texto sagrado, sino que al contrario hay muchas teólogas feministas haciendo esta lectura desde la liberación de lo femenino. Entonces me parece importante ahí reconocer este trabajo. Les hablaba ahora obviamente que en el politeísmo, pues entonces las diosas griegas sí le van a permitir a las mujeres conectarse con otra variedad de características. Recuerden además que estas diosas griegas tienen aspectos tanto luminosos como oscuros. Está Hestia, Atenea, está Psique, Afrodita, Artemisa, Hera, en fin. Hay una serie y una riqueza, digamos, en imágenes más profunda en cuando nos vamos a este asunto de la diosa desde el politeísmo. Bueno. El segundo aspecto, recuerden entonces, este primer aspecto que quería resaltar son las imágenes y obviamente la pregunta como psicóloga, ¿qué hacen estas imágenes en la psique tanto de hombres como de mujeres? ¿Cuál es la influencia, la resonancia que han tenido y sobre todo cuando históricamente hemos repetido y repetido las mismas imágenes con los mismos significados? Cuando lo femenino, como hablábamos ahorita, al contrario, tiene que ver con esos ritmos de la naturaleza, con esos ritmos lunares que no tienen esa lógica, digamos, del tiempo racionalizado y masculinizado. Entonces, las imágenes van a ser importantes para este acercamiento. Las experiencias, les hablaba ahorita y creo que ha sido uno de los aprendizajes más hermosos que me ha dado la teología feminista y es recordarme la importancia de las experiencias, no solamente las experiencias propias,
sino también las experiencias reales de las mujeres, como teólogos, por ejemplo, como filósofos o como quienes estamos pensándonos estos ámbitos, es, digamos, relativamente fácil elucubrar hipótesis y teorías y decir cosas que creemos que son, cuando quienes están viviendo la realidad de estos términos, quienes están redefiniendo y recreando constantemente, por ejemplo, qué es la espiritualidad, son las personas en su experiencia. Entonces, la espiritualidad, la teología feminista, Ivonne Guevara cuenta también una, digamos, una experiencia que a ella le abre un poco los ojos y que me parece muy linda, y es que en alguna época ella iba a comunidades para trabajar con la Biblia, y pues que iba a una casa y donde se reunían un grupo de hombres, y ella siempre veía que la esposa del dueño de la casa estaba en casa cuando Ivonne iba a hacer la lectura, pues el estudio de la Biblia, y la señora nunca se quedaba en la conversación. Entonces Ivonne un día decide ir a preguntarle a la señora por qué ella no los acompaña en el estudio de la palabra, y esta mujer le responde, palabras más, palabras menos, que ella no está hablando de la experiencia de las mujeres. Le dice, ¿usted sabe cuál es el día más difícil para las mujeres de esta vereda? ¿Sabe qué nos pasa con nuestros maridos? ¿Sabe cómo nos sentimos frente a nuestros hijos? Y pues Ivonne le dice, no, y la señora le dice, si ves que usted no habla desde la experiencia de las mujeres. Y pues Ivonne va a decir que claro, esto efectivamente para ella es bastante iluminador en esa importancia de las experiencias, lo que hacen las comunidades de base con las mujeres, lo que hacen los espacios comunitarios, gracias a las mujeres, por las mujeres y con las mujeres. En fin, ahí hay un tema necesario de reconocer estas experiencias, sobre todo, y yo pongo aquí entre comillas el reconocer esas experiencias paganas, porque pongo paganas entre comillas, porque creo que a veces no se considera esto como espiritual, y lo femenino tiene la capacidad de, como dice una analista junguiana, hacer un espacio sagrado alrededor de una taza de café. No es necesario el muro, no es necesaria la institución. En la experiencia del compartir la comida, en la experiencia del cocinar juntos, en la experiencia de escucharnos, está la espiritualidad, está lo divino, está lo sagrado y está vivo además. Entonces, estas experiencias que tienen las mujeres en su cotidianidad, con su espiritualidad, lo que ellas ritualizan en su vida cotidiana, para mí ha sido uno de los aspectos que siempre se ha mantenido y que ha vivido haciendo como esa revolución del amor, como diría a Camilo Torres, de una manera silenciosa y sagrada. Las mujeres siempre hemos hecho de alguna manera eso. Creo que los grandes recuerdos que muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos de la espiritualidad es a nuestras madres o a nuestras abuelas enseñándonos a orar antes de acostarnos a dormir, o caminando ellas con su escapulario en mano, o recordándonos la importancia de confiar y de creer en eso superior a los seres humanos, resistiendo, reinventando, recreando. Ahí hay una fortaleza de lo femenino en esa resistencia no violenta, además, que es importante rescatar como experiencias de la espiritualidad femenina. Hay otro tema que a mí me parece particular con este asunto de los rituales actuales, y es en el acompañamiento que hago a muchas mujeres como psicóloga, obviamente como amiga, como quien está ahí por ahí en redes viendo cómo nos movemos y qué pasa. A mí me llama particularmente la atención que en estos momentos, especialmente las mujeres, estamos volviendo la mirada, y creo que lo hablaba con unas chicas hace poco,
Las mujeres estamos volviendo la mirada a esas otras formas de ritualizar. Las mujeres están interesadas en saber qué está pasando con el movimiento de los planetas y cómo eso influye en los seres humanos. Miren, más allá del si eso es válido o no, el fenómeno es lo que debe interesarnos en primera instancia como investigadores, y las mujeres están volcando a estas búsquedas de los astros, de los conocimientos indígenas, de las piedras, de las energías, es decir, ahí hay otro movimiento supremamente rico en esa manera de lo femenino de ritualizar la vida misma, y de ritualizar además eso sencillo. Agradecer el poderse tomar un café mirando por la ventana, el disfrutar de estar con una amiga, escucharla, en fin. Ahí hay una riqueza importante también en esta actualidad que es importante recordar. Y por último, dentro de estos aspectos, el segundo, recuerden, el primero era las imágenes, el segundo las experiencias, y entonces ahora sí quiero, ya para ir cerrando, meterme un poco en este asunto de la diosa. Les decía entonces ahora que la posibilidad, o hasta dónde ha llegado mi pregunta con este asunto del diálogo entre la psicología y la teología, es entonces retornar a esa psique donde está la posibilidad del politeísmo y de entender esto femenino de la espiritualidad. En esa profundidad de la psique individual y colectiva, donde está ese aspecto monoteísta, politeísta, la diosa tiene además un lugar central, y especialmente para las mujeres. La experiencia nuestra, si bien hay unos trabajos preciosos sobre Jesús como el amigo de las mujeres, Jesús y las mujeres, yo creo que a las mujeres nos hacen falta también esas imágenes, como decía Christine Downey, estamos un poco desnutridos de esas imágenes divinas de lo femenino. Entonces, aquí es vital, porque además eso va a tener un lugar central, y creo que para las mujeres en nuestra experiencia es muy importante reconectarnos con esta energía de la diosa. Bueno, pues ¿de qué nos libera? Nos libera de esa estructura psíquica monoteísta, de esas imágenes que nos atan a las mujeres a unos estereotipos dictados por unas institucionalidades, en lo masculino, en los hombres. Nos libera también de concebir eso otro desde una sola mirada, sino que nos permite abrir este campo de comprensión. Hay unos aspectos que me parecen a mí muy lindos que plantea María Gimbautas, una arqueóloga que empieza a encontrar precisamente los rastros históricos de cómo las culturas anteriormente estuvieron centradas en el culto a la diosa. Ella va a hablar de unos aspectos que conectan con eso sagrado femenino. Evidentemente, el asunto de la vida, lo que da vida, ¿cierto? Lo femenino como esa capacidad de dar vida, y hay una tendencia entonces psíquica en todos los seres humanos, no a dar vida literal, sino a dar vida simbólica, a mantener viva nuestra alma constantemente, cosa que en la consulta vemos que es uno de los grandes temas ahora de salud mental. Las personas no logran mantener activa su alma encendida, activa a veces sí, incluso excesivamente activa, porque la ansiedad se ha disparado impresionante, al igual que la depresión, que es precisamente dejar apagar un poco ese fuego interno. Entonces, esto de lo sagrado femenino nos conecta precisamente a hombres y mujeres con ese asunto de dar vida. Otro de los aspectos que va a señalar Gimbautas es la capacidad renovadora y eterna de la tierra.
Eso me parece precioso. Si los seres humanos comprendiéramos de una manera más fácil el asunto de los cambios, cómo la vida está muriendo y volviendo a vivir constantemente, renovándose, no solo en lo real, sino también en el proceso de la psique constantemente. Para nosotros, en la psicología junguiana, la psique está constantemente en ese proceso de vida, muerte, vida, porque todo se está moviendo. Si el ego logra entender eso de una manera un poco más tranquila, se evita muchos dolores y muchos síntomas, y esa capacidad de ser eternos o de lo eterno, ya que los seres humanos tenemos obviamente una vida limitada, que nos cuesta además tanto también acabar, como dice Jung, como de meter el alma en este cuerpo, pues sabemos que tenemos una vida limitada, pero también sabemos que hacemos parte de algo eterno, o por lo menos esa es una de las ideas también y de las tareas de la espiritualidad y de las religiones, hacernos comprender que somos esto, pero parte de ese todo eterno. Y el tercer aspecto que señala Jim Bautas va a ser obviamente el asunto de la muerte y la regeneración. La psique femenina, o eso que llamamos lo femenino, por estar en una relación interna, biológica, con su cuerpo, de movimiento constante, como decía ahorita Christine Downey, por ejemplo, desde el ciclo menstrual hasta el embarazo, la posibilidad de dar una vida literal, es decir, lo femenino está todo el tiempo en ese movimiento, y va a tener, digamos, entonces una facilidad o una posibilidad más cercana de comprender eso que llamamos el misterio. Y el misterio es eso que está también donde está la divinidad y que está también en esa delgada línea de la muerte y la regeneración. Obviamente todo esto también pues con una energía, una dinámica, con unos movimientos propios de lo femenino, pero ya ese será otro tema. Todo esto, todo este camino que nos lleva entonces a la diosa, lo que nos puede proveer a los seres humanos en esa riqueza de imágenes de las deidades femeninas, es recordar y reconocer que ellas se han presentado siempre como las guardianas de la vida espiritual y que nos inspiran a esa realización poética que alimenta un aspecto fundamental y olvidado en este ámbito de lo espiritual y en muchos ámbitos, que es la riqueza de lo femenino y su posibilidad de hacer una lectura desde la liberación. Yo les decía al inicio que un poco eso que podríamos llamar el signo de los tiempos nos está llamando a reconocer lo femenino, entonces pues que el futuro, si el futuro es feminista, la revolución es femenina, pues mi invitación es a que esta liberación espiritual también lo sea. Muchas gracias. Cristina, muchas gracias, muy amable tu presentación, nos dejas con muchas inquietudes y aquí en el chat hay algunas preguntas planteadas, entonces te voy a leer la primera de Iván Lombana, posteriormente te leo la de Sergio Henao y luego ha pedido la palabra Jenny Martínez, entonces te leo primero la de Iván Lombana. Sí. Pregunta lo siguiente, ¿cuál es la famosa división entre ánima y ánimos? ¿También es masculina y femenina? Sí, los conceptos de ánima y ánimo son dos conceptos también junguianos, son arquetipos. El ánima es lo femenino en los hombres y el ánimos es lo masculino en las mujeres. Digamos que Jung hace esta división, obviamente con la lectura de su época, pero ese es uno de los temas que, por ejemplo, las junguianas, las mujeres junguianas más han debatido. Yo tenía una profesora en la Universidad de Antioquia que decía que Jung muy lindo, muy querido y todo, pero que Jung no era una mujer, que él obviamente había hablado también desde su experiencia como hombre,
de este asunto. Entonces, bueno, ahí es necesario hacer una relectura y sobre todo un cuestionamiento, digo yo siempre, en momentos como este, donde el asunto de género es un asunto que debemos debatir y que debemos replantear constantemente, porque hay una claridad en esto, y es que el género es una construcción cultural y colectiva. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que debatir, pero también hay un asunto en lo biológico y en lo real que determina, digamos, una diferencia entre hombres y mujeres, y entre eso que vamos a llamar desde la psicología analítica lo femenino y lo masculino, el ánima y el ánimos. Gracias, Cristina. Sergio Henao pregunta lo siguiente: me hace mucho sentido la hipótesis de un malestar psíquico y cultural a causa del debilitamiento de los arquetipos femeninos. ¿Qué consejos nos podrías dar para fortalecerlos y así curar este malestar? Sergio, muchas gracias. Sabes que sí, lo he pensado mucho también, porque, porque claro, entonces lo que decía ahorita, ahí está la teoría, y entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? Mira, yo creo que la respuesta que hacemos es: hagamos entonces esta revolución. Hagamos esta revolución de lo femenino en nuestras propias vidas, ¿cierto? Empecemos a cuestionarnos nosotros mismos esas imágenes y esas construcciones que hemos hecho de lo masculino y de lo femenino. En este ámbito de lo espiritual y de lo religioso, pues obviamente empecemos a abrir más espacios como este. Yo les decía ahorita, y siempre creo que es uno de las grandes quejas de las teólogas feministas, y es que en las academias no hay espacios para las teologías feministas, ni mucho menos para las teólogas mujeres. Entonces, quienes tengan lugares de comunicación donde el tema de la espiritualidad es vital, yo creo que eso se puede hacer, se puede hablar de este tema, se puede empezar a leer teología feminista, podemos ir cambiando esas cosas, ¿cierto? O sea, que los estudiantes metan en sus investigaciones, y si van a hablar de 3 autores, que por lo menos una de ellas sea mujer, para que tengan esta otra perspectiva y para que entiendan un concepto desde este otro ámbito. Quienes puedan visibilizar lo que hacen las mujeres, creo que es vital, porque les decía ahorita, las mujeres hemos venido haciendo miles de cosas de manera silenciosa y constante, y pues lo que no se ha hecho es visibilizar este trabajo. Y bueno, no, pues yo creo que eso es lo que les decía, atravesar estas preguntas también por el propio corazón todo el tiempo, todos los días, y mirar también desde dónde me estoy relacionando yo con mi vida misma, con mi propia psique, con mi alma. Creo que por ahí podemos empezar a trabajar. Jung decía que solo en la medida en la que haya suficientes individuos dispuestos al cambio, el cambio sucederá. Entonces, por ahora, pues claro, podemos trabajar en nosotros mismos y en esos pequeños círculos en los que estamos. Muchas gracias, Cristina. Jenny Carolina Martínez te quiere plantear una pregunta de viva voz. Entonces, Jenny, tienes la palabra. Cristina te escucha. Gracias. Buenas tardes, Cristina. Tenía una pregunta, pero es más una explicación. Y es que, según Jung, dentro de la psique humana se encuentra tanto lo masculino como lo femenino. Pero hablamos de la espiritualidad femenina como si solamente le correspondiera a las mujeres porque han estado invisibilizadas. Entonces, no me queda muy claro cómo es que el futuro espiritual puede llegar a ser masculino, o cómo es que, femenino, cómo es que el futuro de la espiritualidad puede llegar a ser femenino en este sentido, porque estamos hablando como solo de las mujeres, aunque en la psique humana se encuentra tanto lo femenino como lo masculino. Y la otra pregunta es que aquí se propone el politeísmo como forma de desarraigarnos de ese mal patriarcado que nos ha impuesto el monoteísmo, pero me llama la atención el hecho de que en la antigua Grecia, aunque eran politeístas, había un patriarcado muy arraigado. Entonces, pues me gustaría saber esas dos cosas. Súper, mil gracias. Jenny, es tu nombre, ¿cierto?
Sí, señora. Okay. Jenny, mira, con lo primero, claro, es importantísimo lo que tú dices. Cuando estamos hablando de espiritualidad femenina, no estamos hablando exclusivamente de espiritualidad para las mujeres, si bien la gran mayoría de las experiencias van a provenir de ellas, ¿cierto? Es súper importante que los hombres se conecten con eso que se ha llamado los aspectos femeninos en ellos mismos, con esto a lo que nos invita la espiritualidad femenina, a escuchar sus emociones, por ejemplo, que por fortuna es una cosa que yo he venido viendo que se mueve cada vez como de una forma más dinámica en algunos hombres, obviamente no en todos, pero que eso es vital, que los hombres se cuestionen también ese ámbito de ellos, que puedan hablar de estas cosas que les pasan, que no las silencien, en fin. Entonces, claro, cuando hablamos de este asunto de la espiritualidad femenina, no estamos hablando exclusivamente para hombres, sino que estamos hablando también, no exclusivamente para las mujeres, sino que estamos hablando de para toda la humanidad. Es necesario volver la mirada a este asunto de lo femenino, de este asunto de la diosa, para compensar un poco, porque históricamente lo que hemos hecho es ver todo desde una perspectiva, que es esta perspectiva patriarcal, ¿cierto? Donde lo femenino ha sido invisibilizado. Entonces, si todos volvemos un poco esta mirada a esto y esto lo empezamos a visibilizar, vamos a poder tener, recuerda que además en Jung estamos pensando no solamente en términos del inconsciente individual, sino también colectivo, vamos a empezar a tener un poco más de compensación, ¿cierto? Por eso, si hemos estado mirando siempre desde esta perspectiva de lo patriarcal, la revolución no va a ser hacer esto, sino hacer esto, abrirnos para mirar también lo femenino, y Jung va a trabajar mucho en ese concepto de la integración, ¿cierto? Cómo integramos y comprendemos que todo es una totalidad, que los seres humanos psíquicamente somos una totalidad, que tenemos aspectos femeninos y masculinos, que la divinidad tiene esos aspectos. Yo por eso les digo, y es muy chistoso, obviamente mi invitación no es a que se vuelvan politeístas, todos somos libres de decidir, pero sí a que movamos de nuevo un poco como esa comprensión del monoteísmo y del politeísmo, para comprender, por ejemplo, que la divinidad, sea la que sea en la que tú creas, tiene aspectos tanto luminosos como oscuros, tanto positivos como negativos, tanto femeninos como masculinos, ¿cierto? La totalidad. Entonces, por eso mi idea es que, la invitación, más que mi idea, es que esa revolución sea que abramos la mirada para que podamos ver estos dos aspectos y los podamos poner en diálogo, ¿cierto? No podemos hacer lo opuesto, entonces solo las mujeres, porque nos vamos a seguir moviendo en esa dinámica del péndulo y no es necesario. Bueno, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar con este colectivo. Y la otra pregunta que me hacías, perdóname, se me olvidó, ¿me recuerdas, por favor? Sí, claro, es que me parece curioso porque en la antigua Grecia, ellos teniendo una religión politeísta, eran pues muy patriarcales. Claro, muy bien. Mira, varias cosas. Primero, les decía ahorita que es importante cuando se hace ese análisis como histórico tener en cuenta que la idea patriarcal no llega exclusivamente con el monoteísmo. El monoteísmo se une, digamos, a esa dinámica patriarcal, pero la dinámica patriarcal de la construcción, digamos, de la humanidad como nos conocemos ahora, viene de mucho antes. Y en esa medida, incluso la mitología griega, la dinámica de los griegos se insertaba en esa dinámica patriarcal, aunque fuera politeísta, aunque tuviera a la diosa como aspecto central. Y lo otro que creo, Jenny, es que precisamente por eso no podemos volver, digamos, a la Grecia, ¿cierto? Sino que tenemos que avanzar también con lo que nosotros ya conocemos, ya sabemos de la psique humana, para establecer precisamente ese diálogo. Obviamente eso pues es un ideal, no sucede, no nos tocará a nosotros ver si la humanidad logra eso, no creo ni siquiera que ese sea, digamos, como el objetivo de la humanidad, pues llegar como a ese equilibrio, ¿cierto?
Pero digamos que para pensarnos estas cosas, incluso para pensarnos nuestros procesos personales, es necesario que hablemos un poco como de ese equilibrio. En esa psique politeísta, entonces ya no hay tantos ismos, digamos, ¿cierto? No hay tanto fanatismo, no hay tanto egoísmo, no está una sola forma, sino que comprendemos mejor ese asunto de la pluralidad. Muchas gracias, Cristina. Hay otra pregunta planteada en el chat por Elba Verónica Soriano. Elba pregunta lo siguiente: ¿cuáles podrían ser los estereotipos que las diferentes institucionalidades religiosas determinan para la mujer? ¿Cómo podrían resignificarse estos estereotipos? Bueno, Elba, yo hablaba ahí un poquito de ellos, digamos que los que más se han trabajado desde la institucionalidad, obviamente es la Virgen, ¿cierto? La Madre, esa imagen de la Santa, su opuesto, digamos, pues como si las mujeres fuéramos en blanco y negro, la Santa o la puta. Les decía ahorita que también hay algunos trabajos, sobre todo de teólogas feministas, que vienen entonces trabajando la anciana. Bueno, y creo que ahí es donde, esos han sido los que nos han dado, pero ahí es donde yo les decía ahorita que la manera y la respuesta a tu siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? La manera creo que de ir ahondando y de ir ampliando como la amalgama de imágenes que tenemos al respecto es leyendo a las teólogas feministas. Es muy necesario. Creo que pues no sé, o sea, quienes estudien teología o quienes estudien estos temas, miren en sus libros cuántos libros de mujeres hay, ¿cierto? Está tan naturalizado este asunto de esta perspectiva masculina y patriarcal que es difícil incluso darse cuenta a veces que uno casi no tiene libros de teóricas, o que en la universidad nunca me dio clase una mujer, o que nunca me hablaron desde de la teología feminista. Entonces creo que también por ahí está ese qué podemos hacer para transformar un poco eso desde lo personal. Ahora, desde lo colectivo, la Iglesia Católica, por ejemplo, se viene cuestionando, me imagino que ustedes, pues muchos de ustedes lo saben, la Iglesia Católica se viene cuestionando este asunto del papel y del lugar de las mujeres en la Iglesia. Desde hace algunos años esa revolución viene también moviéndose fuertemente. El Papa Francisco ha sido muy claro y muy directo frente a algunos temas, aunque en la práctica no se haya hecho mucho, pues todavía, además con este pare en la vida que hemos tenido que hacer un poco con todo este asunto de la pandemia, pero incluso la Iglesia Católica viene haciéndose esa pregunta y empezando a replantearse esto. Las teólogas feministas han aportado muchísimo a que lugares, instituciones como el Vaticano se hagan esta pregunta y empiecen a replantearse de verdad, en lo real, qué es lo que tienen que ir haciendo, y eso es muy importante. Entonces, en términos colectivos, pues apoyar este tipo de cosas, apoyar a estas mujeres que vienen gestionando y movilizando de estas otras formas y estas otras preguntas, creo que también es importante. Obviamente, muchas otras denominaciones cristianas no católicas tienen mujeres diaconisas, tienen pastoras, el luteranismo tiene pastoras luteranas, muchas iglesias cristianas tienen a las pastoras que son quienes comparten el mensaje, el evangelio. En fin, creo que ahí hay unas formas que ya se vienen gestando hace mucho y que podemos ir rescatando. Gracias, Cristina. Le cedo la palabra a Carlos Mario Moreno, que quiere hacer una pregunta, y posteriormente leeremos una en el chat de Susana Gómez. Carlos Mario, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Cristina, por tu ponencia, por tu charla. Bueno, dijiste, o lo vi allí escrito en una de tus diapositivas, que la teología feminista pues ha realizado un gran aporte a la teología cristiana, ¿no? Y sí. Bueno, uno ve que la teología cristiana en la mayoría general pues tiene pues esta visión
si se quiere decir, patriarcal o de Dios, ¿no? O sea, monoteísmo y a Dios como Padre. Pues la misma oración del Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, en fin, hay muchas referencias en la Biblia que hacen, o sea, que hacen referencia a Dios con términos femeninos, por ejemplo, el Shaddai, Shekinah, hay versículos, por ejemplo, en Isaías hay uno que dice que Dios es como, que el mismo Dios hablando a través del profeta Isaías diciendo, yo soy como la gallina que cubre a sus polluelos, así soy yo. O cuando dice, la madre se olvida de sus hijos, pero yo no me olvido de ustedes. O hay una frase que dice que la Jerusalén celestial, el cual es la madre de todas. En fin, o sea, hay muchas referencias a Dios de una forma femenina. ¿A qué se debe esta idea? Por ejemplo, en la teología cristiana hay una idea de que Dios no tiene sexo. Inclusive en los evangelios dice Jesús como seremos como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento porque, digamos, ellos no son hombres o mujeres, sino simplemente son asexuales, ¿no? Y parece que esa sería la idea en que tú le preguntas a cualquier cristiano de a pie si Dios tiene un sexo y te dirá que Dios es asexual, que no es ni hombre ni mujer, pero por lo general tenemos una visión de Dios como si fuera un hombre. Entonces, ¿a qué crees que se debe este tipo de cosas y cómo la teología feminista pues puede como empujar a la teología cristiana a que lleve a esa reflexión acerca de Dios? Claro. Pues Carlos, es que yo creo que tú mismo ahí contaste un poco, te diste un poco de respuestas, ¿cierto? La palabra, tan importante que es la palabra, a veces que decimos que ese asunto de nombrar y ahora con todos estos temas que se mueven actualmente de los asuntos de género, por ejemplo, de decir nosotras, o decir nosotros, y a veces que decimos que tanto problema y que no sé qué, es que miren que nombrar es importante. Y cuando llevamos años y años y años nombrando a la divinidad como Padre, estamos diciendo que es un hombre. Así cuando nos pregunten específicamente por su sexo, decimos, no tiene. Pero no, sí, porque él es padre, ¿cierto? Entonces él es eso, no. Aunque uno no sabe por qué es Dios, pero, ¿cierto? Y efectivamente todas estas lecturas que le han dado, digamos, más centralidad a este asunto de Dios Padre, y a la relación de los hombres, pues recuerden en el Antiguo Testamento la alianza se hace siempre con hombres, ¿cierto? Jacob, Abraham, Moisés, todos los hombres que tienen esta conexión con Dios están manteniendo también esa imagen en la tierra, digamos, de esto masculino, y las mujeres han quedado ahí relegadas, pero es porque la lectura que se ha hecho también se ha hecho desde esa perspectiva ya patriarcal. No hay muchos registros en las historias de las escrituras de que los manuscritos sean hechos, por ejemplo, por mujeres. Probablemente la gran mayoría fueron hechos por hombres escribas, y posteriormente las lecturas que se hacían también los rabinos, hombres, y luego los padres de la iglesia, hombres, y posteriormente los papas, hombres, y luego los sacerdotes, hombres. Es evidente que se ha hecho solamente una lectura desde ahí, ¿cierto? Y que esa lectura se ha ido alimentando y que eso ha ido alimentando unas imágenes en nuestra psique individual y colectiva que, aunque nos permita dudar, digamos, de la sexualidad de Dios, de alguna manera sí lo relacionamos con el género masculino. Entonces, claro, lo que tú dices, ¿cómo la teología feminista nos ayuda? La teología feminista viene haciendo unas cosas preciosas de las mujeres en el texto sagrado, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de las mujeres que también se conectaron o que fueron escuchadas por Yahvé. En el Nuevo Testamento, evidentemente, una relectura de María,
María, de las Marías, como las discípulas de Jesús, pero también como sus maestras, porque María era su madre y le enseñó también muchas cosas. Entonces hay unas mujeres que vienen haciendo unas lecturas preciosas de las escrituras, de conceptos vitales como el pecado. Yo siempre repito, porque para mí fue también revolucionario cuando leí a Mercedes Navarro, una teóloga, hablando sobre lo que significa el pecado para las mujeres. Ella dice que si el pecado es entendido en términos teológicos como esa intención del ser humano de inflar su ego para ser como Dios, que eso es absolutamente masculino, y que las mujeres pecamos es por sumisión, porque dejamos que sean los hombres los que dirijan nuestros países, los que tomen las decisiones de cómo vivimos, cómo comemos, cómo se educan nuestros hijos. Y a mí eso, o sea, eso que está haciendo la teología feminista me parece que nos abre el panorama y nos permite regresar incluso a las escrituras y obviamente también a la historia de las religiones, y a la historia obviamente pues, de nosotros como occidentales, como cristianos y católicos, aunque sea solo culturalmente, para reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias, Cristina. Carlos Mario, ¿quieres agregar algo? No, así está bien, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Cristina, te voy a leer la pregunta de Susana Gómez en el chat y posteriormente Laura Catherine Jiménez ha pedido la palabra. Pues ya le daremos en su momento la palabra a Laura. Susana pregunta lo siguiente: ¿cuáles serían a nivel pictórico, por ejemplo, las maneras en las que se podría romper con los estereotipos que dices que hay en la representación de lo femenino? Me pregunto esto porque muchas representaciones de lo femenino en el Renacimiento, en el arte moderno y arte contemporáneo, el cuerpo revela una cierta voluptuosidad que podría entenderse como una representación de una suerte de liberación del cuerpo y del alma femenino. Esto incluso en representaciones de la maternidad, la virginidad, la vejez, entre otras. Esa es la pregunta de Susana. Ay, Susana, qué bueno que investiguemos. Me parece una buenísima pregunta para seguirle la pista, porque creo que, claro, tienes mucha razón ahí en cómo esta historia del arte ha estado evidentemente vinculada también con estas imágenes. Yo diría que seguro hay en la historia pues algunas otras posibilidades. Creo que ahora otras reflexiones que se están haciendo, por ejemplo, también de la mujer bruja, nos pueden ayudar un poco en esas imágenes. Hay unas imágenes preciosas, por ejemplo, de estas diosas griegas, como Casandra, por ejemplo, que tenía esa capacidad de ver el futuro, aunque nadie le creyera. Estas mujeres como Hécate, creo que estas diosas nos podrían ayudar también mucho, digamos, a nivel de imagen. A mí me han ayudado mucho esas imágenes de estas diosas. Amo las pinturas clásicas donde estas mujeres son las protagonistas. Creo que ahí en las diapositivas pudieron ver por lo menos una o dos que quise compartir con ustedes. Por eso puse la imagen también, no sé si recuerdan el GIF animado que les puse al inicio en la primera diapositiva, que son una creación de una artista que precisamente empezó a jugar con estas imágenes de las diosas antiguas para ponerlas en movimiento. Entonces son estas divinidades antiguas bailando, son unos GIFs preciosos. Aquí les voy a volver a mostrar. Mira, no recuerdo exactamente el nombre del artista en este momento, pero tiene una colección bellísima, son muchos y son hermosos. Entonces creo que estas nuevas formas también del arte hecho por mujeres tiene esta otra mirada. Lo que vienen haciendo otras artistas, por ejemplo, con el tema de la Virgen, a mí me parece precioso. Yo viví
3 años en México, y en México, por ejemplo, con toda la devoción que se tiene a la Virgen de Guadalupe, hay unos trabajos artísticos preciosos también de estas vírgenes revolucionarias, de estas vírgenes más cotidianas. Bueno, yo creo que hay que investigar, pero que se viene haciendo un trabajo muy lindo también por muchas mujeres para resignificar desde estas imágenes eso que ha significado ser mujer en el ámbito espiritual y religioso. Gracias, Cristina. Se alista, por favor, Laura Catherine Jiménez para hacer su pregunta. Tienes la palabra, Laura. Hola, ¿me escuchas? Sí, Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias. Primero, pues gracias por la conferencia, muy chévere. Mi pregunta va en relación un poco con la propuesta. Entiendo que pues parece que veníamos como en una tradición de un monoteísmo patriarcal y la respuesta a eso es un politeísmo que incluya más a las mujeres, un politeísmo femenino. Pero pues mi pregunta es si sería más viable proponer algo como un politeísmo que no fuera ni masculino ni femenino, como una teología que pudiéramos vivir todos sin estas distinciones, pues un poco banales, no entiendes, como que no, pues no son tan importantes, a fin de cuentas como que uno ni las entiende bien. Entonces, pues sí, mi pregunta es como, ¿qué responderías a esto? Como a dejar un lado lo masculino y lo femenino, lo patriarcal y lo feminista y pues, centrarnos como en una religión y en una forma de vivir la teología sin esas distinciones. Gracias, Laura. Laura, mira, yo he encontrado, por ejemplo, en ciertos acercamientos al budismo, esa posibilidad. En el budismo, esa concepción occidental del hombre, la mujer, lo masculino, lo femenino, no es tal, ¿cierto? Ni siquiera esa polaridad como de la vida, la muerte, porque el budismo, quien conozca un poco, yo no soy experta ni mucho menos, pero me he acercado un poco gracias a una amiga también que tengo que es budista, que está en su proceso, y hablamos mucho precisamente de eso por esta pregunta que yo me vengo haciendo con el asunto de lo femenino y lo masculino y eso cómo lo vamos a hablar hoy. Entonces yo en esos acercamientos pequeños que he tenido con el budismo he encontrado un poco eso que me parece muy bonito. Creo que para Occidente, alguna vez una amiga teóloga también que está en Estados Unidos, creo que mencionó que hay una tendencia actual ahora un poco como a algo parecido, pero no sabría, Laura, exactamente cómo se llama. Y bueno, sí, puedo recordar y recuperar, creo que hay una tendencia también ahora en una suerte como de panteísmo o algo como más, sí, como una espiritualidad y una creencia de la divinidad como más completa, ¿cierto? A mí, de todas formas, me parece que tenemos que entender que para Occidente en general y a veces incluso para nuestra psique occidentalizada y que ha crecido y que se ha construido también esa estructura egoica en esta cultura, es difícil, es decir, es un proceso. La psique, y Jung lo va a trabajar también en esa teoría de los opuestos, tiene esa tendencia de lo pendular, ¿cierto? De ir a los dos extremos para luego, la propuesta de Jung es claro, reflexionemos para que encontremos un tercero donde esos dos opuestos estén integrados, pero ninguno de los dos sea el más importante. Pero a veces creo que necesitamos ir de un extremo al otro. Yo me he cuestionado también mucho tiempo y obviamente porque hay muchas formas de ser feminista y muchas formas también de vivir el feminismo. Eso es una pregunta que yo creo que todos los días se está construyendo y deconstruyendo evidentemente. En algún momento yo también dije no es tan necesario y luego empiezo a ver unas realidades donde digo ¿cómo que no es necesario? Claro que es necesario y incluso hace poco le decía a Diego Buritica, un gran amigo que hace parte de Teabander, que estábamos hablando de un poema con una denuncia precisamente hacia este asunto de
el Dios patriarcal, y Diego me decía un poco eso, como a mí como que me cuesta un poco entender estas posturas como tan radicales, y yo le decía, yo lo que siento es que a veces son necesarias, porque las mujeres han sufrido tanto, viven unas realidades de verdad tan complejas que yo creo que lo único que pueden hacer a veces es gritar, ¿cierto? Yo procuro no enjuiciar muchas de estas manifestaciones o de estas formas de comprender, porque además creo que estamos todos y todas en esa construcción también de cómo lo vamos integrando. Muchas gracias, Cristina. Laura, ¿quieres agregar algo? No, vale, está bien, gracias. Dale, muy bien. Voy a leer dos preguntas porque son muy similares, la de Manuel Tuso y Ana Restrepo. La de Manuel, ¿podría recomendarnos algunas lecturas o autoras sobre teología feminista? Y la de Ana Restrepo dice, buenas tardes, ¿qué libros recomiendas para los que apenas estamos conociendo acerca de la teología feminista? Mil gracias. Súper, claro que sí. Miren, en Teoander tengo varios artículos sobre varias mujeres teólogas. Está, por ejemplo, Ivonne Guevara, que es una de las teólogas de las que les hablé ahorita. Ivonne es una de las pioneras, además, muchas de estas mujeres, especialmente de las latinoamericanas, han sido mujeres pioneras en este asunto, muy de la mano de la teología de la liberación, pero dándose cuenta también en la teología de la liberación que de nuevo las excluidas entre los excluidos eran las mujeres. Entonces, Elsa Tames también, por ejemplo, que también Elsa es mexicana. Ellas dos se las recomiendo muchísimo, no solamente las pueden encontrar, yo tengo un artículo pequeñito de cada una de ellas, pero también pueden buscar en YouTube, por ejemplo, hay muchísimas conferencias de Ivonne Guevara. Ivonne es brasilera y escucharla es una delicia, es una experiencia muy agradable, a ella se las recomiendo. En este momento yo vivo muy pendiente, digamos, de lo que está haciendo la Asociación de Teólogas Feministas Españolas, AT Teólogas se llaman. Estas mujeres tienen también un grupo de mujeres que vienen haciendo una teología feminista hace un buen rato, entre ellas, por ejemplo, ¿dónde está mi libro? No lo veo, ya les voy a decir cómo se llama. Entre ellas, por ejemplo, que les hablaba ahorita del asunto de la lectura del pecado, bueno, se me fue el nombre. Estas teólogas españolas están haciendo un trabajo muy lindo. Obviamente hay clásicas como Elizabeth Schuller, soy malísima para los nombres, como se pueden dar cuenta, pero les puedo compartir de alguna manera, o me pueden escribir en Teoander, están en los contactos de nosotros y les puedo hacer recomendaciones. Estas mujeres, Mercedes Navarro es la española. Estas mujeres españolas, por ejemplo, tienen un librito que es encantador, que se llama 10 mujeres escriben teología. Y son 10 autoras diferentes haciendo el análisis de conceptos teológicos como el pecado, la liberación, la misa, en fin. Es buenísimo ese libro, se los ultra recomiendo. De teología feminista, les hablaba ahorita de las mexicanas, también las pueden buscar en redes sociales. Ellas están haciendo constantemente este diplomado del que les hablé, y es en línea, entonces pueden hacerlo desde donde estén. Ahí se habla además de teología queer, se habla de teología indígena, se habla de teología negra, entonces con estas mujeres se aprende un montón también sobre ese horizonte teológico. ¿Qué más les recomiendo así a grandes rasgos? No, creo que por ahí pueden empezar, y como les digo, a veces soy muy mala para recordar nombres, pero si alguien está de verdad interesado, si alguien tiene alguna duda, con todo el gusto del mundo, en Twitter me pueden encontrar también y respondo sin ningún problema. Ahí estoy para lo que les pueda ayudar.
Muchas gracias, Cristina. Voy a leer una pregunta de Juliana Ocampo y luego David González quiere pedir la palabra. Entonces, David, te vas alistando y ya en su momento te daremos la palabra. Juliana pregunta lo siguiente. A lo largo de la conferencia has hablado de lo masculino y lo femenino. ¿Estos conceptos son solo constructos sociales y de la conciencia colectiva o hay algo más allá que diferencie estos dos conceptos? Juliana, yo creo que esa es una de las preguntas que nos venimos haciendo con la psicología de Jung, porque son conceptos, como les decía ahora, de su psicología. Él va a hablar del ánima y del ánimus, el ánima, lo femenino, el ánimus, lo masculino. Pero entonces, por ejemplo, Jung va a decir que el ánima está en los hombres, ¿cierto? Es decir, los hombres tienen una experiencia con su femenino y las mujeres tenemos una experiencia con lo masculino. Entonces eso se ha venido ya como debatiendo un poco. Biológicamente, claro que hay una diferencia biológica, ¿cierto? Y eso creo que hasta que no trascendamos con la ciencia y su desarrollo, hasta que no trascendamos este asunto biológico del cuerpo del hombre y del cuerpo de la mujer, creo que vamos a tener que seguir rondando un poco entre estos dos opuestos y entre esta pregunta de qué va haciendo cada uno a lo largo de la cultura, porque lo que sí tenemos claro es que cambian las imágenes, cambian las representaciones, cambian las ideas o las imágenes que nutren eso que llamamos la personalidad o el comportamiento. Pero aún así, pues creo que, claro, volvamos al tema de lo inconsciente colectivo, pues es que son experiencias de muchísimo tiempo, o sea, esto de ser hombres o mujeres biológicamente, es decir, nacer en un cuerpo X o Y, es una realidad que viene sucediendo hace muchísimos años en la experiencia humana. Entonces hay algo que sigue estando ahí configurado, pero yo creo que ahí ese es otro de los temas en los que, y desde la psicología de Jung, creo que está abierto el debate. Muchas gracias, Cristina. Le vamos a ceder la palabra a David González. Posteriormente vamos a leer una pregunta de Carlos Barbosa, que creo que sería ya la última, también para no abusar del tiempo de Cristina. Y le cederíamos la palabra de cierre a Carlos Mario, quien les va a recordar nuestras próximas conferencias. También agradecemos a Carolina Álvarez las sugerencias que nos ha hecho en el chat. Entonces, David, por favor, tienes la palabra para hacer tu pregunta. Hola, Cristina, muchas gracias por tu conferencia. Me interesa mucho el tema, sobre todo en relación con la última pregunta que acabas de responder y que tocaste en tu conferencia sobre el principio de lo masculino y lo femenino y en qué medida es una construcción cultural, en qué medida es algo biológico, digamos, esencial. Y en alguna parte tú parecías plantear que esa diferencia entre mujeres y hombres, entre lo masculino y lo femenino, implica intrínsecamente una diferencia en la forma de relacionarse con la espiritualidad. Es decir, que una mujer, por el hecho solo de ser mujer, ya tendría una forma diferente de relacionarse con el mundo espiritual que un hombre. Y pues yo en lo que he podido observar, digamos, en mi camino espiritual, digamos, de los últimos 10 años, sí he encontrado algunas tendencias que me llevan a pensar un poco eso, ¿no? Digamos, cuando uno va a retiros de meditación o ciertos espacios, la cantidad de mujeres interesadas o abiertas a ese tipo de experiencias es mucho mayor, por lo menos ahora. Porcentaje yo te podría decir que es un 70-30%, un 80-20% de mujeres en esos espacios y solo un 20% de hombres. Y uno podría pensar que eso se debe a que para poder acceder a esos espacios, digamos, los hombres tienen la dificultad de ponerse en contacto con lo femenino en ellos para tener una cierta receptividad a ciertas cosas. Pero esa idea, lo que te quería preguntar es primero si tú lo ves así, si tú piensas que por el solo hecho de que alguien sea mujer o hombre, ya de entrada, no por algo cultural solamente, sino por esencia, digamos, ya tiene una predisposición a relacionarse de forma diferente con la espiritualidad, digamos, en este caso, espiritualidad entendida como con el trabajo frente a sí mismo y a mirarse a sí mismo y comprenderse a sí mismo. Hablabas de las emociones, por ejemplo, que quizás a los hombres no podría decir qué tan cultural es que un hombre no pueda ponerse en contacto con sus emociones y qué tanto tiene de biológico que un hombre no pueda ponerse en contacto con sus emociones. Y a veces, no sé, en algunos círculos de amigos o de amigas feministas, esas diferencias entre las mujeres de entrada o
se relacionan de forma diferente con este aspecto de la vida, con otro aspecto, esa idea ya es considerada a veces machista, como la idea de que hay una diferencia intrínseca que divide roles y divide formas diferentes, y un poco la idea de que todo es un constructo social se entiende como una forma de sanar esa idea que puede ser considerada machista. Entonces quiero preguntarte tú cómo ves eso, si lo ves como algo biológico esencial, en que ya modifica nuestra relación con la espiritualidad, si no sé cómo ves la posición del feminismo frente a eso, si es una idea aceptada o no, y pues quería preguntarte básicamente cómo percibes esto que te acabo de comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, quiero comenzar señalando una cosa que a mí también me parece muy interesante como fenómeno, Carlos, es lo que tú mencionas. A psicoterapia, el 80% de los pacientes son mujeres. Tú haces un taller de emociones, de trabajo interior desde la psicología y el 98% de las que llegan son mujeres. Tú vas a un espacio de meditación, de reflexión y el gran porcentaje son mujeres. A mí me llamaba muchísimo la atención con lo que les decía ahorita de las nuevas formas y como estas búsquedas, no nuevas, reactualizadas, que están haciendo muchas mujeres. Alguna vez, yo no sé si ustedes saben quién es Mia Astral. Mia Astral es la rockstar de la astrología, ¿cierto? Astrología, sí. Tengo serios problemas con diferenciar astrología y astronomía. Imagínense pues lo que es eso para un pobre científico en manos mías. Mia Astral es como la rockstar de este tema. Entonces Mia Astral en sus cuentas lee todos los días el horóscopo y habla de Saturno y Marte y Venus retrógrado y lo que Venus retrógrado genera en nuestras emociones, en fin. Y me llamaba muchísimo la atención una vez que leía un artículo, precisamente escrito por un hombre, que se hizo un poco, bueno, que tuvo que ir a cubrir un evento que hizo Mia Astral en Colombia, creo que en Bogotá, hace más o menos como 4 años, no sé. Y una de las primeras apreciaciones que este hombre hacía era: yo era el único hombre en un mar de mujeres. Entonces, ¿por qué las mujeres? ¿Cierto? A mí también eso me llama mucho la atención, Carlos, y creo que como fenómeno eso nos está hablando de algo. La pregunta frente al asunto de lo biológico, mira, yo creo que es, o sea, decir, claro que el asunto de la igualdad y los derechos, igualdad en derechos y este tipo de cosas son importantes, pero yo creo que efectivamente somos diferentes y no creo en un feminismo, yo no diría en el feminismo, creo que hay muchos feminismos, yo no creo en un feminismo que plantee radicalmente una igualdad. A mí me parece que es necesario que seamos diferentes también, ¿cierto? La diversidad humana creo que es una de las grandes riquezas. Pero mientras te escuchaba, Carlos, y haciéndome un poco esta pregunta, yo diría que no. Mira, hay una cosa que sí me parece que en términos de lo biológico y de esa diferencia biológica que no podemos negar, no solamente por la posibilidad de dar una vida real, o sea, lo que hablábamos ahorita de los ciclos, las mujeres tenemos un ciclo, todas las mujeres tenemos un ciclo hormonal, menstrual, todos los días, estamos en movimiento interno todos los días de nuestra vida. Eso es una realidad, ¿cierto? Y en esa medida, pues claro que la psique de las mujeres tiene que adaptarse más fácil de alguna manera a ese movimiento interno, porque si es así, que es así y esto está moviéndose todo el tiempo, pues claro, y efectivamente sucede, son mujeres que están peleando con su cuerpo, que están peleando con sus ciclos, que están peleando con lo que significa para ellas ser mujeres, con su lugar en el mundo, en fin. Entonces, en esto yo sí creo que hay unas características psíquicas que se desarrollan con más, como con más fuerza y con más rapidez por el hecho de biológicamente ser un hombre o ser una mujer. Pero en términos espirituales, más allá de lo que les decía ahorita, de que lo femenino tiene por este movimiento interno, las mujeres tienen esa conexión más rápida con este aspecto femenino del movimiento de la vida, muerte, vida. No creo que haya ninguna otra cosa que haga diferente. Yo te escuchaba, Carlos, y pensaba en quiénes eran los chamanes,
los que bailaban en los rituales a las divinidades antiguas, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres estábamos ahí en esa representación de la religión, de la espiritualidad, de la divinidad, de eso trascendente, de eso que está más allá de nosotros. Entonces no creo, lo que pasa es que, claro, como la cultura empieza a desarrollarse rápidamente bajo ese esquema masculino, obviamente, entonces para lo masculino va a ser mucho más fácil, para el hombre va a ser mucho más fácil encajar en esa manera de moverse, en esa dinámica, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo no creo que haya pues como una gran diferencia en ese término de relacionarnos, no, y que el trabajo tiene que ser precisamente en cómo activamos este asunto de lo femenino, tanto en hombres como en mujeres, pero yo personalmente sí creo en que algo funciona diferente. Muchas gracias, Cristina. Leemos la última pregunta de Carlos Barbosa. Dice, yo quisiera preguntar desde aquí cómo se piensa o se puede pensar la espiritualidad de las personas trans, intersexuales, no binarias, género fluidas. Les recomiendo a un teólogo mexicano, él se llama Ángel, no recuerdo su apellido, pero él es de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y Ángel trabaja la teología queer. Es una cosa preciosa. Yo escuché a Ángel y palabras más, palabras menos, Ángel decía que no hay nada más queer que Dios. Eso que hablábamos ahorita, a Dios, si hay algo que nos enseñan en la teología es a reconocer el misterio de Dios. Las palabras humanas, las categorías humanas no alcanzan para eso que es la divinidad. En esa medida dice Ángel que lo más queer que hay es Dios, y creo que esta teología queer está haciendo unos aportes preciosos precisamente para que hagamos unas comprensiones de estas elecciones y de estas formas de ser y de estar en el mundo sin tener que caer en estos juicios de valor y en estas categorías tan estructuradas que ha puesto muchas veces la religión encima de los cuerpos de las personas. Creo que ahí hay un aporte buenísimo. Te súper recomiendo estos trabajos de teología queer. Y bueno, también hay gente que está haciendo trabajos muy lindos. Hay un colectivo de Bogotá que se llama Sentido, con doble I, Sentido, y están haciendo un trabajo precioso con comunidades LGTBI, están metiendo mucho el tema de la espiritualidad. Bueno, hay gente haciendo unos trabajos también muy bellos desde sus comunidades, y ese tema que habla de esto diverso creo que también le apuesta mucho a este asunto de construir otras formas de entender lo sagrado. Muchas gracias, Cristina. A todos también muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Cristina, muy sugerente su presentación, nos deja con muchas preguntas, inquietudes. También muchas gracias por las recomendaciones para seguir profundizando en las teologías feministas. Y le voy a hacer la palabra a Carlos Mario, quien les va a hacer la invitación para las próximas conferencias que tenemos. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya saben que lo que necesiten, por ahí me encuentran. En Twitter, por ejemplo, estoy como @ChrisHippie. En Facebook me pueden buscar también por el lado de Teo Ander, por ahí nos van a encontrar. En Instagram también estamos en Teo Ander, en Twitter también. Y por ahí no solamente yo, todo el equipo de Teo Ander también, en lo que podamos ayudarles con todo el gusto, ahí estamos. Muchas gracias. Carlos Mario, tienes la palabra. Gracias, profesora Anita. Bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes en esta conferencia. Recuerden que las conferencias están siendo grabadas y subidas al canal de YouTube de la revista Horizonte Independiente. Por allí está el enlace de la página web de la revista, en la que también nos lleva a la programación del coloquio en el chat. Y los estamos invitando cordialmente para el día martes a la conferencia Perifrasis del Cielo, a cargo de Luis Barón. El jueves también tenemos Cristología Contradictoria y Racionalidad, a cargo de Susana Gómez.
Y el próximo sábado de hoy en 8 estará el profesor Leonardo Amado en una paradoja de Epicuro de proporciones bíblicas, dando su conferencia. Están cordialmente invitados, ahí está el enlace de la programación, tanto de todas las ponencias que han subido al YouTube. Ustedes pueden darle clic al enlace de Horizonte Independiente y la lleva, y están todas las ponencias que se han subido desde que empezó pues el coloquio el mes pasado. Entonces, les deseo un feliz fin de semana a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, a Cristina muy especialmente, reiteramos nuestros agradecimientos y les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.